para mí es un gusto estar nuevamente en una edición más. Encantados de estar aquí hoy en la JAL de la localidad de Suba con una edilesa líder de nuestra localidad de Ciudad Unza. Edilesa, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Expresión TV. No, Alexandra, su merced, muchas gracias a todas las personas que los ven y que los visitan todo el tiempo, pues agradecida de que siempre su merced nos invite y de que esté también tan pendiente de la dinámica local. De hecho, con su merced nos conocimos por allá en la época de la movilización, antes incluso de ser edilesa, y pues agradecida por lo que su merced hace también. Ah, bueno, tan bella, edilesa. Bueno, cuéntanos un poco sobre, actualmente se está presentando un proyecto de acuerdo sobre el tema del ruido en la localidad. Si bien es cierto, la ley 1801 del 2016 establece de que, digamos, hay unas sanciones para, digamos, el tema del impacto del ruido, pero obviamente tiene unas falencias. Por ejemplo, sabemos que desde Secretaría de Salud tiene que tener aparatos especializados para medir y poder sancionar estos establecimientos de comercio. Digamos, ¿cómo se articula, digamos, esta ley con este proyecto de acuerdo aquí en la localidad de Suba? Bien, ahí aparece en el juego, digamos, no solamente nos quedamos con la ley de 2016, sino que aparece también ya en la dinámica nacional una nueva ley que fue aprobada justo este año en marzo, que es la ley 2850 de 2025, en donde la ley para la medición del ruido y las vibraciones altas, que en el país para nosotros y nosotras es supremamente importante. Esta ley fue aprobada en marzo. Nosotros veníamos ya trabajando en este tema desde el mes de agosto del año anterior, porque la mayor situación o las mayores consultas por las que pasamos los ediles es el tema del ruido, ¿cierto? El ruido asociado muchas veces a lugares de consumo de alcohol, pero no siempre, porque también hay establecimientos como la carnicería, la panadería, el lugar de todo a mil, bueno, las fruterías, que sienten que una estrategia de marketing es subir los volúmenes exagerados del ruido, incomodando pues a las personas que están alrededor de ellos. Entonces veníamos con el edil Saúl pensándonos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Además, porque desde el 2020, justo en el marco de la pandemia, empezamos a trabajar unos foros de salud mental, y dentro de los escenarios de salud mental más complejos por los que pasaban varios de los habitantes de la localidad, de hecho uno de los ciudadanos muy cercanos a nosotros decide suicidarse en el marco de la pandemia, y el motivo que le generó llevar a esta situación extrema fue el tema de que al lado de su casa estaban unos vecinos que todo el día y toda la noche ponían música. Entonces cuando él le llamaba la atención, pues ellos no le hacían caso. Entonces venía la policía, decía pues no podemos hacer nada porque están adentro de su propiedad, no podemos ingresar y ellos no quieren bajarle el ruido, no podemos hacer nada, y la única forma de la que podamos pues cerrar o entrar es que venga la Secretaría de Ambiente con el sonómetro, que son estos instrumentos que su merced mencionaba, y puedan hacerse. La Secretaría de Ambiente solamente tiene, como no me acuerdo muy bien si son 5 o 7 sonómetros para Bogotá. Wow. Es decir, que el tema de la medición del ruido pues sigue siendo un escenario pues bastante complejo, y las policías y los policías pues no podían tampoco entrar ellos a evaluar un cierre de algún bar por el tema del ruido, porque implicaba que tendrían que estar acompañados todo el tiempo de Secretaría de Ambiente, y la medición podría demorarse fácilmente 2 horas en el ejercicio. Entonces, con unas técnicas bastante difíciles de poderse cumplir. Entonces es llegar al establecimiento, decirle deje el equipo ahí prendido, poner el sonómetro 2 horas, pero si pasa un carro, si pasa un niño gritando, se alteraba la medición del sonido, por lo que llegar a generar estas dinámicas pues es bastante complejo. Nuestro acuerdo local nunca está en contra del establecimiento, o sea, no estamos en contra del dueño del bar, de la persona que trabaja en el restaurante, en la carnicería, sino que lo que queremos hacer es que existan también ejercicios pedagógicos para que ellos y ellas puedan darse cuenta de que el ruido está afectando la dinámica local, y que sí pueden poner niveles de música y todo esto, pero respetando los decibeles que tiene el distrito. Con la ley 2450 se cambia el código de policía, y en este cambio el código de policía ya facultan a los policías de que ellos puedan entrar, apagar el sonido, incluso llevarse el equipo, o sancionar o cerrar o multar a las personas que estén generando ruido en diferentes lugares, porque ya sabemos que no es solamente un problema de convivencia de la cuadra, sino que se están llevando problemas de salud mental, porque una incorrecta higiene del sueño, o sea, si yo no duermo bien, si no respeto como los círculos o los procesos circadianos que tenemos todos y todas, pues al otro día vamos a estar muy mal, y si eso se lo vamos sumando otro día,
pues entran problemas de trastornos de ansiedad, de depresión, de mal genio, de violencia, porque si yo no puedo descansar, pues esto se va sumando. Entonces aparece esta ley, la 2450, que ya fue sancionada, y le dice a la policía, ustedes pueden entrar incluso sin los sistemas de medición del ruido, solamente si se evidencia en el contexto, pues que hay personas que se les está afectando el derecho como a la intimidad, y es que si yo en mi casa no quiero escuchar música, no me tienen por qué obligar a escucharla a las personas que están alrededor mío. Entonces es más fácil ahora hacer el reporte. Hicimos unas audiencias el mes pasado acá en la Junta Administradora Local, unas sesiones donde vinieron diferentes entidades del distrito que tienen que ver con el tema del ruido, vino la policía, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente, Alcaldía Local, quienes más vinieron. Bueno, vinieron varias entidades, vinieron cerca de 9 entidades, Secretaría del Hábitat también estuvo acá presente, Movilidad, y hablando del tema del ruido, y encontramos que habían unos vacíos para poder ellos cumplirlo, ¿cierto? Si bien hay una voluntad, por ejemplo, nos enteramos que en Suba tenemos 2 sonómetros grandes de medición del ruido ambiental y que hay diferentes tipos de ruido y demás, uno ubicado en el CAI de El Rincón, otro ubicado en el CAI creo que de Guaymaral, no me acuerdo, que son los 2 CAIs en donde se está haciendo el tema de la medición del ruido, y pues decíamos, bueno, hay unos medidores grandes, pero ¿qué pasa con los procesos pequeños que se están también desarrollando y que se tienen que hacer, como que el vecino, la cuadra, tal? Y el policía decía, nosotros todavía no lo podemos hacer, o sea, ellos apenas también se están enterando de que la ley cambia el código de policía y que los faculta a ellos para poder ingresar. Están esperando que les fallen en un IBC en donde ellos realizaron una acción por la queja de una ciudadana, una persona mayor que dice no puedo conciliar el sueño con el bar. Ellos entraron, hicieron este proceso en el IBC y están esperando pues que falla el juez, porque digamos si falla a favor de la policía, pues puede ser que de aquí en adelante se sigan teniendo estos casos exitosos. Pero lo que planteamos en nuestro acuerdo es que esa sea la última medida que puedan tener estos establecimientos, que sea la sanción o el cierre. O sea, es más prevención. Es más de prevención, pero sí queda muy claro de que las personas que no cumplan, que son reincidentes, pues tiene que haber un proceso de sellamiento porque no están acatando, porque no están siendo empáticos dentro de este ejercicio. Nuestro proyecto de acuerdo son solamente 9 artículos y dentro de estos 9 artículos pues existen varias creaciones de varios escenarios. Primero, la creación de un escenario muy pedagógico en donde podamos hablar y entender que todos y todas somos emisores de ruido. O sea, eso es importante saberlo, porque a veces generamos como que toda la culpa del ruido me la genera el otro o la otra y no nos damos cuenta que también somos generadores. Sí. De hecho, entre estos ejercicios pedagógicos que desarrollamos, alguna persona nos contaba algo que probablemente hagamos todos, y es que, salvados muchos casos evidentemente, pero es como que hoy es el día de fiesta, ¿no? Está cumpliendo años su merced, su mamá, su primo, su hermana, se graduaron o lo que sea, y entonces ponemos el volumen alto y sin culpa porque decimos, todo el año le hemos escuchado el ruido al vecino, pues hoy que lo pongamos nosotros y nosotras no pasa nada. Sí. Y así digamos que un poco nos movemos como en esta dinámica. En propiedad horizontal a veces es más fácil solucionarlo porque se llama al celador y ellos suben, o el horario del taladro y demás, pero en los barrios es más difícil controlar esto. No es que estemos en contra de la fiesta, no es que estemos en contra de las celebraciones, solamente que lo podamos realizar como de una manera un poco más íntima, porque finalmente la celebración es para un grupo en particular, no para todo el barrio, no para toda la cuadra y demás. Entonces, tenemos que partir de que se tienen que hacer ejercicios pedagógicos, porque esto está muy ligado al tema de la salud mental, y acá es donde lo articulamos con el plan de desarrollo local, y es que tenemos que prevenir y mejorar las condiciones de salud mental que tenemos, y realmente esto se está haciendo un foco gigante de convivencia. O sea, si ustedes revisaran nuestro WhatsApp de la cantidad de solicitudes que nos escriben, yo puedo decir que el 80% de las solicitudes que nos hacen entre las 9 de la noche y las 4 de la mañana, todas son por tema de ruido. Entonces es bueno, acá ¿cómo hacemos para generar esto? Proponemos la creación de un observatorio local del ruido, y es un lugar en donde puedan reposar los datos de los lugares en donde más se genera ruido y los reportes de las entidades, porque no todas las entidades tienen el mismo reporte alrededor del ruido. De hecho, la policía decía, para nosotros es súper difícil, y alcaldía local, saber cuáles de estas solicitudes son por el ruido, porque lo que se pone es por el tema del local, del bar y demás, pero no hay una categoría en particular que nos pueda hablar del tema del ruido. Esta ley, que su merced menciona en 2016, sí genera y obliga a las entidades a generar estos mapas de calor en donde se puedan encontrar
pensar en qué lugares se pueden generar, son mayores emisores de ruido. Entonces lo que proponemos con el observatorio es hagámosle caso, pongamos un lugar, un repositorio donde estén los datos y estos datos sean como la base de investigación y de proyección de qué podemos hacer en estos lugares en donde se está generando muchísimo ruido y de investigación también alrededor de nuevas tecnologías para poder insonorizar algunos lugares, ¿cierto? O sea, Entonces, sistematizar la información de las denuncias respecto al tema del ruido y digamos la policía tendría ese acceso a esas plataformas, por ejemplo. la idea es que sí, este observatorio lo que estamos proponiendo que no es ninguna instancia de participación y no le va a quitar tampoco las responsabilidades a la Secretaría de Ambiente, es creemos un repositorio local como investigación y emisor, entonces allí estará la policía, estará gobierno, estará ambiente, estará salud, estará ciudadanía que quiera participar, juntas de acción comunal, instancias de participación que lo quieran hacer pero de manera muy voluntaria en este ejercicio donde se puedan generar esos planes de acción para que los negocios cumplan, porque lo que repito no es cerrar el negocio, es como que generemos esa empatía. Entonces proponemos que se pueda crear el observatorio local del ruido y estamos proponiendo pues una cantidad de actividades pedagógicas que se puedan realizar en la localidad para prevenir precisamente el tema del ruido, donde también estamos proponiendo que se pueda crear un lugar de reporte de esta información, o sea que yo como ciudadana sepa que para el tema del ruido en particular voy a reportar, si quiero que la alcaldía lo atienda, a este lugar, a esta página, a este teléfono, a algún lugar en donde yo pueda reportarlo y me den un número del reporte. Entonces yo tenga el número, sí, que yo tenga el número 20 y que sepan esa página que están atendiendo el número 2 o al número 18 o que el mío ya fue atendido, porque eso también es lo que le pasa a muchos ciudadanos y es que reportamos al 123 pero no hay forma de hacerle seguimiento si fue atendido o no el caso o qué es lo que está pasando, pero que yo pueda saber que van en el 110 y yo tengo el 1002 pero sé que voy avanzando y que ya casi van a llegar a mi caso y lo puedo hacer claramente con el tema de protección de datos personales, pero que podamos hacerle ese seguimiento. Entonces están las campañas pedagógicas, está el observatorio, está la creación de ese lugar en donde se puedan reportar los datos en particular y podamos hacerle seguimiento de que sí se estén trabajando, y estamos proponiendo algo que en el mundo no hay, no existe, y es un día del silencio en la localidad. Y es un día pedagógico donde podamos entender que el silencio es un privilegio y que podemos acceder a esto. Y todo esto parte de ejercicios de conversaciones que hemos tenido, pero también yo creo que ejercicios muy cercanos en las familias, con los jóvenes. Siempre cuento que mis sobrinos, y yo creo que ellos no me querrán cada vez que digo esto, pero para ellos es imposible vivir en silencio, o sea, ellos incluso se duermen con los auriculares puestos y se levantan todo el tiempo porque como que les parece imposible entender la vida sin música, ¿cierto? Y la música es un detonante también de problemas, y hay muchos estudios que están generando qué pasa cuando estoy escuchando todo el tiempo con auriculares todo el tiempo puestos. Es como apenas un ejemplo, pero que dentro de este día del silencio se pueden hacer ejercicios pedagógicos en los colegios, en las universidades, en los trabajos, donde digamos, bueno, vivamos una experiencia de un día del silencio, a ver cómo nos va, porque además Colombia creo que no lo vivimos mucho porque estábamos ahí como con la alegría, con el furor, con la música. A mí también me parece a veces insoportable trabajar sin música y yo no pongamos alguito porque y demás, pero son unas músicas, y a lo que hablo de mis sobrinos y las músicas que uno escucha pues son moderadas, pero ¿qué pasa si los talleres que hacen altísimo ruido ese día miran cómo le bajan al sonido o dejan a la comunidad ese día sin trabajar un momentico para que no emitan tanto ruido dentro de esto? O sea, ¿qué pasaría en un ejercicio diferente, no? Hablar de otro tipo de músicas, de relación con la naturaleza, de empezar a escuchar más las aves, digamos como que este tipo de ejercicios lo podamos vivir. En el mundo no existe, dentro de lo que buscamos para la construcción del acuerdo, no existe, pero sí sentimos que es importante poder vivirlo, y es como nos sentiríamos en un mundo sin ruido y que nos salen experiencias de salud, desde ambiente, de todos estos porcentajes, qué pasaría, ¿sí? Cómo lo conviviríamos, cómo lo viviríamos, y demostrar que en las ciudades pues sí podemos tener esos otros tipos de convivencia que a veces pensamos que ese confort nos lo da solamente el campo, ¿no? De hecho muchos dicen, hay mal dejar del ruido de la ciudad, pues qué pasa si en la ciudad podemos decir, mire, se puede generar. Bueno, ¿ese observatorio es un lugar también físico o simplemente es comunidad que se organiza para poder hacer, valga la redundancia, la observación
del cumplimiento, por ejemplo, de este día sin ruido. Sí, no, no es un lugar físico, pero sí van a ser como unas responsabilidades y la posibilidad de crear como una página donde ahí se puedan encontrar y tengan una dinámica de pronto encontrarse en cada 15 días, cada 20, cada mes, pero no podemos, por lo menos ahora, esperar si a los ponentes se les ocurre esto, pues que la alcaldía disponga de un lugar para poder tener pues esta información ahí consolidada. Sería muy interesante que se pudiera hacer así, pero en la construcción del observatorio lo que nos dificultó es que la Junta Administradora Local no podríamos crear otras instancias de participación. Entonces el observatorio termina siendo también una cosa como un escenario, como un lugar no tan físico para poder construir esto, pero que sí se cumpla el objetivo de rastrear, de seguir, de acompañar, de innovar también en tecnologías para la insonorización, que sea un lugar como bien importante para la localidad. Bueno, quiero preguntarte, digamos, también dentro de este proyecto de acuerdo está contemplado, por ejemplo, tener presupuesto para comprar más aparatos de medición sonora o no está dentro? Sí, de hecho, bueno, dentro del proyecto no, porque el Fondo de Desarrollo Local ya lo tiene, y es que nosotros y nosotras aprobamos en el Plan de Desarrollo Local la compra de estos instrumentos. Sabemos que ya la alcaldía está mirando si es más fácil comprar los sonómetros y que los tenga la alcaldía o lanzar una licitación pública donde haya un operador medidor de estos sonómetros. Como decimos, las alcaldías nunca antes habían tenido esta posibilidad de hablar del tema de los sonómetros, pero ya hay un antecedente que se está desarrollando en Kennedy, en la localidad de Kennedy, donde con un operador son ellos los que están haciendo el tema de la medición del ruido. Pero lo que le digo, ya no son de 2 horas, sino ellos son creo que 40 minutos, fue lo que nos contaron más o menos en la medición. Entonces es muy restringido también el tema de la medición. Afortunadamente con la ley, pues ya que faculta a que sea más fácil el diálogo y la sanción y la multa. Desafortunadamente a mí me da mucha tristeza que en Colombia funcionemos es como a través de la multa, ¿no? Como que si no nos cuesta en el bolsillo no hago caso. Es cierto. Esperemos que esa sea la última medida, pero pues es una herramienta que también existe y es poner multas, sellar, sancionar hasta que entendamos que no es en contra de la música, sino que la música incomode mi intimidad también. Sabemos, Edilesa, que ustedes han realizado varias mesas de trabajo con la comunidad, casualmente en la construcción de este proyecto de acuerdo. ¿Qué opinión, digamos, tiene la comunidad en general respecto a una propuesta como esta? Porque básicamente sería este proyecto de acuerdo pionero a nivel distrital. Sí, de hecho nos ganó Medellín en un ejercicio donde ellos también ya aprobaron como un mecanismo la semana pasada, pero lo que encontramos, y Jorgito que está acá y que hizo parte de la labor por dar fe de eso, la gente está muy mal. O sea, cuando hablamos y va a ser parte del video que se construirá para la presentación de este proyecto de acuerdo, se sentían en un lugar como desahogarse de todas esas malas experiencias que se están viviendo todo el tiempo, sobre todo en las personas mayores. O sea, ellos dicen, yo ya no me aguanto esta música. Cierto. Relatos de personas que perdieron la audición por estar viviendo al lado de un bar, por ejemplo, de personas que están en hipoacusia porque tal. Y entonces desde afuera pareciera que el ruido no genera todas estas molestias, pero sí lo ha generado muchísimo. Personas con las migrañas y no saben qué hacer porque ponen a la venta la casa, pero pues no se las compran también por el tema del ruido. Entonces para las personas sí fue un espacio como desahogarse un poco sobre todas estas dolencias, situaciones que adolecen todo el tiempo y que no hay un eco, porque precisamente lo que ellas dicen, ya no llamamos a la policía porque ¿para qué? O sea, vienen, se hablan y se van. Y puede ser que en algunos momentos sí le bajen al volumen mientras están ahí. Va la policía en la esquina y ya trino otra vez el volumen ahí. Exacto. Entonces sí se sienten que, y la policía la respuesta que da es, no podemos ponerle un tema del ruido porque no podemos, porque no tenemos el sonómetro, porque no tenemos las herramientas, porque no estamos facultados para hacerlo, que es parte de la realidad con la que convivían, pero afortunadamente esta ley nacional pues cambia el código de policía en esa parte y sí les permite a ellos que puedan entrar allí. Entonces pues lo vemos con buenos ojos y esperemos que sí se puedan resolver de mejor manera estas acciones, porque no lo tenemos, y el ruido, como no es algo físico que podamos medir, pues se vuelve muy complicado hablar de eso, ¿no? De los decibeles, que de hecho eso fue parte del ejercicio, y es cómo emitimos ruido y los decibeles que producimos. Incluso, por ejemplo, una olla pitadora a las 4 de la mañana en un apartamento, en una casa, incomoda
incomoda a los vecinos casi tan fuerte como poner el taladro. sonido de esto. Entonces a veces no nos damos cuenta que pues somos generadores de ruido incluso en esas pequeñas acciones. Pero bueno, esto será parte como de las estrategias pedagógicas y que las entidades podamos hablar del ruido, de la conciencia del ruido y preparándonos para un día local anual del sonido, del silencio, donde podamos entender que esto no es solamente un privilegio, sino que es una opción y pues mirar a ver cómo nos sentimos en un día sin ruido, a ver si nos aburrimos, si no, si nos desespero y decimos no, jamás queremos volver a vivir un día así, o al contrario decir, ve, como chévere salir y encontrar menos ruido. Todo en tranquilidad. Bueno, ¿cómo se puede, digamos, a través de este proyecto de acuerdo, digamos, también mejorar? Porque, digamos, ¿cuál es una de las debilidades que tiene, por ejemplo, el sistema policial actualmente? Que casi no hay policías. Entonces, por ejemplo, un fin de semana, usualmente siempre las llamadas de emergencia siempre reportan diferentes incidentes en la localidad. Entonces la policía, una de las quejas de la policía es decir, bueno, es que no tenemos casi tampoco como el pie de fuerza disponible para poder hacer. Nosotros sentimos que el tema del ruido puede prevenir gran cantidad de riñas, que es como el motivo de mayor consulta también en las noches, si es que afuera del bar se están peleando, y sentimos que puede ser un tema de prevención también incluso para eso, porque si a la tienda van y le dicen no, le bájale un poquito al ruido, pues ya las personas, el ánimo de las personas va a ser distinto, ¿no? Porque ya no tengo que gritar para hablar y el otro de pronto no se siente agredido porque grité cuando hablé y demás, sino que ya puede ser un poco menor. Pero lo claro sí es que hay menos pues digamos los policías no dan, nosotros somos más grandes que Barranquilla, pero tenemos la población más, claro, tenemos la población más grande que Barranquilla, donde tienen no sé cuántos, nos superan como en 150 más de pie de fuerza de policía, y acá somos iguales de grandes, pero como con una policía del pueblo más pequeño que podamos tener. Entonces sí es importante que ellos se fortalezcan, pero creemos que con estas medidas pedagógicas en donde ya pueden tener una sanción más fácil, pues los bares pues no se van a poner a exponerse de esas maneras sabiendo que es más fácil que les puedan cerrar el establecimiento. El bar, pero hablo de bar, pero sabemos que es el comercio en general, ¿no? Porque también encontramos, de hecho si salimos en este momento, la cantidad de bares abiertos con ruido deben ser el 1% en esta hora del mediodía, pero si hoy salimos encontramos que es la carnicería, que es el Todo a Mil, que sí, o en la misma casa donde están estos sonidos. Entonces sí esperamos que esto les pueda fortalecer a ellos, de que puedan hacer estas medidas más pedagógicas y de una vez sancionatorias, cosa que pues ya saben, oiga, es el ruido, ya le bajan y ahí ya se genera algo. Cuando llega la presencia de la policía ya como que se tranquiliza un poco la cosa, y más está el tema del ruido, porque la mayor parte de quejas que recibimos es del tema del ruido, pero la gente ni siquiera quiere que quiten el bar de la esquina, solo quieren que el bar modere. Exacto. Y que no hayan riñas y bueno, y todos los demás cosas terribles que suceden alrededor de esto, pero pues en el tema del ruido sí sentimos que si la gente ya dice, bueno, en la esquina tengo la tienda, pero eso no me está afectando, puedo ver mi novela, puedo estudiar, puedo dormir, pues no va a influir como mucho. Bueno, este proyecto de acuerdo está en proceso de aprobación, se viene el primer debate, ya se realizó audiencia pública. No, la vamos a tener y queremos invitarles el lunes 22 a las 9 de la mañana. Ojalá puedan estar porque pues en las audiencias la posibilidad es escuchar a la ciudadanía, que los ponentes puedan saber pues qué están pensando, si esto es solamente un capricho de uno o dos ediles, que somos en este caso los que estamos presentando el proyecto, o si es una necesidad de la ciudadanía poderlo hacer. Ellos tienen la oportunidad de modificar el proyecto de acuerdo, de ajustarlo, de proponer nuevas cosas, de quitarles o de negarlo, que también es una opción dentro de este escenario. Pueden decir, no estamos de acuerdo y presentan ponencia negativa. Pero lo importante sí es que la ciudadanía pueda participar, por eso sí queremos súper invitarles el lunes 22 a las 9 de la mañana acá en la Junta Administradora Local o de manera virtual. También en un link o en el Facebook de la JAL se pueden ahí conectar y poner pues sus apreciaciones frente a este tema del ruido. Hoy se designaron ponentes y quedó justo la bancada del Partido Verde como ponente, quedó el edil Daniel Rojas y el edil John Jaime, en los que esperamos que ellos puedan pues leerlo, hacerle recomendaciones y ojalá sí aprobarlo, digamos, porque el no es una opción también dentro de todas las opciones posibles. Entonces pues esperemos que esto pase. Sería un proyecto pues sin antecedentes previos en Bogotá y creo que en la región y en el mundo, por ejemplo, proponer el Día del Silencio tampoco está puesto.
¿cierto? Entonces, pues esperemos que se logre, que lo logremos y que podamos mejorar finalmente la convivencia, que es la razón de este proyecto de acuerdo, y que podamos mejorar en la salud mental de los vecinos y vecinas, porque a veces sentimos que vivir en un barrio popular termina siendo un tormento porque uno no descansa, y que podamos decir, no, en los barrios populares podemos también convivir. La mayor emisión de ruidos están en los barrios populares. En los barrios no populares, sobre todo son a causa de talleres o de parqueaderos, que eso también hay que mirarlo y moderarlo porque son emisores de ruido también. Ok, bueno. Vemos que ahorita la Junta Administradora Local está supremamente activa, 6 proyectos de acuerdo radicados. Sí, yo creo que en la historia de la JAL nunca ha pasado 6. Exactamente. Tú estás también como ponente de otros proyectos. Cuéntanos un poco sobre ese proceso que se está adelantando actualmente. Bueno, el edil Daniel Rojas presentó un proyecto de acuerdo para la administración de la Casa de la Cultura, que sabemos que es una Casa de la Cultura que está a puertas de entregarse, ya se entregó la infraestructura, que fue lo que se hizo en el mes de agosto, pero falta la inauguración porque se tiene que dotar, faltan las sillas, bueno, faltan los muebles, falta todo este tipo de cosas, y sabemos que es una infraestructura que entra como nueva, digamos, para la localidad. Hay un temor que tenemos desde la mirada pública, y es que esta Casa de la Cultura se vuelva un lugar de las oficinas de la alcaldía, como pasó con Casa de la Participación, con Casa del Deporte, donde en la Casa del Deporte hay de todo menos espacio para los deportistas, o sea, no existe. Y la Casa de la Participación, pues es una sucursal de la administración de la localidad, pero no es un lugar en donde la gente se pueda reunir realmente, o sea, no hay un espacio para... No existe. Entonces sí hay un temor de que se convierta en oficinas. Entonces desde hace más o menos 3 años hemos venido trabajando con la base cultural o el ecosistema cultural o los agentes culturales de la localidad, construyendo un escenario muchísimo más grande de participación, que le pusimos el nombre de gobernanza cultural, pero podría tener cualquier otro nombre dentro de este asunto, y es entender cómo los recursos girarían de mejor manera para el sector cultural. Ojalá que podamos pasar de la competencia para ganarnos unos estímulos a, de manera colectiva, cómo podemos aprovechar esos estímulos y que se beneficien los sectores culturales. Sí. Y venimos en esto trabajando hace 3 años, y la sorpresa fue que el edil presentó este proyecto como él solito para que administren la Casa de la Cultura, que era parte del ejercicio de la discusión de gobernanza, y es que la Casa de la Cultura debe ser el reflejo de esas dinámicas culturales como se están moviendo y promoviendo en la localidad, que la Casa de la Cultura sea un escenario de participación de esa manera. O sea, se podría decir que serían 2 proyectos de acuerdo separados, pero nosotros lo que queremos es que sean conjuntos, porque la Casa de la Cultura debe ser el eco de esa organización cultural en Suba, no como que la Casa de la Cultura por aquí y todo lo demás por allá, sino que exista esa articulación finalmente. Estuvimos en varias reuniones con el sector cultural. De hecho, el lunes tuvimos como la grande, la oficial de Saúl y la mía como ponentes, en donde pues el sector dijo sí, necesitamos proponer formas para administrar la casa, pero no alcanzamos a construirlas en 3 días, que es el tiempo que tenemos como ponentes, y más si esto venía siendo parte de un proceso que se está desarrollando. Entonces, desafortunadamente le dimos ponencia negativa a ese proyecto de acuerdo al autor, pero ahí en la ponencia ustedes pueden ver que todo el tiempo es propositiva, donde le decimos al autor bien que haya generado esas discusiones. Sentimos que el objeto no corresponde con el articulado se queda corto a lo que usted está proponiendo, y más bien le invitamos a que de manera colectiva con el sector nos pensemos un proyecto de acuerdo para radicarlo en diciembre, pero de la manera en la que se venía trabajando, y es el tema de gobernanza cultural, y por allí claramente atraviesa el tema de la Casa de la Cultura. Pero no puede suceder que primero discutamos una cosa y lo otro lo olvidemos, porque van a ser discusiones separadas que incluso al contrario de unir a la base o al sector, al ecosistema cultural, se vaya a dividir por estos temas, que eso es lo que no queremos que suceda. O que también puede ir en contravía también, de que incluso un acuerdo vaya en contra del otro acuerdo, y entonces pueda generar, digamos, disociaciones respecto a este tema del sector cultural. Sí, claro, el autor lo que nos dice es, pero ustedes pudieron haberlo modificado y demás, pero no nos interesa modificar algo en 3 días de afán y que nos quede mal hecho y sin recoger las voces del sector. Entonces, desafortunadamente, pues le dimos ponencia negativa, pero con la apertura de que ojalá se pueda presentar, y ya como con los cronogramas con los sectores para que podamos participar de esa construcción. Pero ¿tú crees que afirmativamente, digamos, se podría hacer exactamente ese proyecto de acuerdo de gobernanza cultural incluido la Casa de la Cultura? O sea, en el mes de diciembre. Sí. Si hay, digamos, la voluntad del edil
que presentó el proyecto de que se puede hacer de esa manera. Sí, pero lo podemos presentar otros ediles si él no quisiera. Okay. De hecho, dentro de lo que uno se soñaría que esto pasara, es que el proyecto de acuerdo lo presentáramos entre diferentes ediles, o sea, que estuviera del parte, ojalá de todos los partidos, pero sobre todo los ediles que han venido participando de este ejercicio, porque en este ejercicio ya venían participando diferentes ediles, o sea, estaba el edil Juan, la edilesa Claudia, el edil Saúl, el edil Daniel, incluso el edil Jason, y estoy yo. Digamos que sería un proyecto de acuerdo presentado ojalá por 6 ediles dentro de esta labor, en donde se pueda pensar desde cómo fortalecer esos ecosistemas culturales desde una mirada pues muy dinámica, pues muy diversa también dentro del ejercicio, porque somos de 5 partidos políticos ahí construyéndolo, y pues eso es un poco lo que esperemos que suceda. O sea, a veces cuando uno le dicen que no en un proyecto de acuerdo, al contrario, debilitarlo permite fortalecer, porque ya se señala qué es lo que tengo que hacer. Por eso, cuando mencionamos que este proyecto de acuerdo puede pasar o no, no lo sentimos incluso como pérdida si nos dicen que no, porque nos tienen que expresar por qué no. Claro. Y ese expresar el por qué no, pues lo recogeremos luego para fortalecerlo y volverlo a presentar. Pues esperemos que sí pase, porque ha sido construido como muy detenidamente, pero pues si no, pues lo volveremos a hacer, porque sí sentimos que es una necesidad local, que se controle el nivel del ruido y las vibraciones en la localidad para mejorar la salud mental, la convivencia y los territorios finalmente. Bueno, de la mano de este proyecto de acuerdo también está el proyecto de salud mental. Os hablo del proyecto de acuerdo con el tema del ruido. Lo presentó el edil John Jaime Jiménez. ¿Tú eres ponente? No. No, quedé ponente solamente de el de la Casa de la Cultura. Okay. Sí, no me acuerdo quién. De ponente de ese proyecto de acuerdo quedó el edil Andrés y la edilesa Daniela, como ponentes de ese proyecto de acuerdo, que lo que buscan es formalizar una instancia de participación que ya existe desde la informalidad. Y esa instancia se crea desde estos diálogos que le contaba con el edil Saúl del Foro Local de Salud Mental, en donde dijimos, bueno, creemos un espacio donde estén las entidades de salud y la alcaldía, porque es que está pasando muchas cosas en medio de la pandemia y como que no nadie habla de esas cosas, ¿no? Entonces empieza a crearse en ese momento la mesa de salud mental, se suma ya luego el edil John Jaime y se metió ahí también por completo en esa instancia, y pues ahorita están promoviendo la formalización de esa instancia de participación, que en lo personal a mí me parece muy bien, porque que sea informal lo que hace es que van las entidades que quieran estar, cuando quieran ir, del tema que quieran hablar, y el tema de ya formalizarlo es que genera una obligación a las diferentes entidades de que asistan y que hayan unas agendas claras y que hayan los cronogramas y que hayan unas metas, digamos que sea como más consolidada la participación en el tiempo. Entonces esperemos que fluya esa. O sea, significaría de que ese proyecto de acuerdo lo más probable es que sí sea aprobado durante este periodo. Sí, no, porque todos los ediles pensamos tan distinto de todo que uno dice, quién sabe qué podría pasar, además porque se está esperando solamente el concepto del IDEPAC, en donde digan esto sí corresponde a una instancia de participación y la aprueben. Pero la discusión y la autonomía mayor es de la Junta Administradora Local. Entonces, así para resumirles, vamos 3 proyectos, que es el de Administración Casa de la Cultura, el de nosotros del ruido, el de la Mesa de Salud Mental. También se presentó el Día de la Violencia, que fue el lunes, que fue aprobado positivamente. El primer debate, que es también la redundancia un poco, pero cualquier esfuerzo que se haga para proteger a la niñez y a la juventud nunca será en vano. Pero ese día pues ya venía funcionando, ya se había institucionalizado hace más de 15 años en la Semana del Buen Trato en noviembre, pues hay un día particular en contra de la violencia sexual para los niños y niñas en el distrito. Entonces lo que se hace es como reafirmar que ese día ya está sucediendo y que se puede convocar como un día local de la prevención, y donde existen ejercicios pedagógicos previos en colegios y en organizaciones donde se pueda estar. El edil Alejandro propone rescatar el tema del Muisca de Oro, que es un reconocimiento que se viene dando y generalmente se le da solamente como a los militares, a la policía, a la fuerza pública dentro de la localidad, que a mí me parece muy riesgoso que uno desde una mirada afuera premie a un militar, porque desconocemos realmente sus acciones como son, pero pues bueno, él lo propone desde ese lugar y lo amplía, que es como el punto positivo. De hecho es un acuerdo que también teníamos nosotros ahí en remojo, pero lo queríamos ampliar a las organizaciones sociales y a las experiencias transformadoras de la localidad, y es que por ejemplo, que digamos Expresión TV va a recibir el galardón Muisca de Oro por su trabajo, por su trayectoria, que es muy chévere para las organizaciones poderlo generar.
Me distancio mucho como de que sea un reconocimiento social a la labor de la policía, porque finalmente ellos están en el ejercicio de sus labores y ellos tienen reconocimientos propios dentro del ejercicio que son más rigurosos, sino desde una mirada de que, ay, el policía me respondió, hizo bien, yo no sé qué, y desconocer como una serie de cosas. Pero bueno, es un proyecto de acuerdo que está ahí. Pero solamente iría enfocado a la fuerza pública, digamos a las comunidades. Él puso en el primer artículo, sí lo nombra, que pueda ser también para las organizaciones sociales, a las comunidades, que se pueda generar ese reconocimiento, que por eso digo, esa es como la partecita que me parece chévere de rescatar, pero sí, la mayor parte del proyecto de acuerdo se gira en torno al reconocimiento de la fuerza pública. Ok, bueno, avanzando en todos estos, bueno, ya hemos los 4, faltaría uno, que es el que... bueno, 4, no, sí, llevamos 5. Falta uno que es el que presenta el edil Juan Camilo Ramírez, que es un proyecto que se llama como su reciclador de confianza o algo así. Es un proyecto de acuerdo que él también había presentado en el periodo anterior de ordinarias y él decidió retirarlo porque no cumplía con el concepto ni el AUAES ni el gremio de recicladores y recicladoras. O sea, todos dijeron, ahí no lo subamos porque no podemos tener rutas selectivas en la localidad porque estamos hablando desde el derecho al trabajo. Entonces no me pueden decir a mí a dónde ir a reciclar o no tal. Entonces el edil vuelve y presenta el proyecto de acuerdo ya corregido, con las modificaciones que el sector le dijo como que hiciera, con las recomendaciones de la UAES, que básicamente lo que él propone es que pues la UAES haga el trabajo y reconozcan también la labor del recuperador ambiental, en donde hayan unas rutas y unos horarios para la disposición del reciclaje. Está también en discusión para mirar si se alcanza, si se hace parte de las facultades de la JAL o pues ya son la mirada misional que debería estar atendiendo la UAES. Es que siempre hay como 2 o 3 versiones dentro de lo que uno quiere presentar y unas limitantes jurídicas que tenemos, y es que la mayor parte de por lo que se niegan los debates es como que eso no es potestad de nosotros o eso le hace falta, jurídicamente no es viable. Entonces pues bueno, esos son parte como de los estudios, pero sí son 6 proyectos de acuerdo que tenemos, ya uno en primer debate, el otro con las ponencias. Esta semana se presentan estos días las otras ponencias de los otros proyectos de acuerdo. Ok, bueno, Ilesa, para ya ir cerrando, ¿estos proyectos de acuerdo comprometen presupuesto local o digamos unos sí pero otros no? Ningún proyecto de acuerdo que presente el fondo, que presentemos nosotros como Junta Administradora Local debe tener compromisos financieros o fiscales, de impacto fiscal, que es lo que llamamos nosotros y nosotras, porque nosotros no somos los coadministradores, o sea, la administración no le podemos obligar a que invierta recursos en algo que quizás no tenían contemplado en su plan de desarrollo o lo que sea, y así esté dentro del plan de desarrollo, nosotros no podemos sugerir como que gasten estos recursos en demás. Entonces ningún proyecto tiene un impacto fiscal, pero sí unas responsabilidades administrativas de cumplimiento con las otras entidades que están alrededor. Por ejemplo, el día de el que ya se aprobó en primer debate, que es el día en contra de la violencia a los niños y niñas en la localidad, pues si bien no estamos hablando de recursos, sí implica unas actividades pedagógicas que las tiene que asumir alguien y la entidad tiene que mirar quién la asume y disponer de materiales y demás dentro del cumplimiento de ellos, pero puede ser que un día ellos digan no tenemos ni personas ni material pedagógico para hacerlo, pues no lo hacemos, pues no lo hagan, pero por lo menos saquen una pieza publicitaria, hagan una conversación, hagan algo así. Por ejemplo, en el observatorio del proyecto de acuerdo del ruido, digamos, el tema de la socialización estaría a cargo, por ejemplo, de la administración local. Entonces, por ejemplo, se podría decir a través de los, por ejemplo, gestores de convivencia. De los gestores o de las personas que tienen ellos en la oficina de ambiente o a salud por medio de las personas que están haciendo visitas a las casas. Digamos que ellos tengan que vincular a las actividades cotidianas que ya tienen un tema más para poder trabajar y socializar. Además, porque es un tema que va a favorecer las metas de inversión. Por ejemplo, disminuir temas de salud mental o mejorar condiciones de convivencia, porque incluso el observatorio que podemos hacer esos pactos comunitarios en donde pues se puedan establecer estas acciones. Ok, bueno, Ilesa, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te vamos a tener en otro espacio, digamos, contando un poco más profundo sobre, digamos, ya este tema político en el que estás. Ahorita actualmente ya se entran nuevamente elecciones. ¿Cómo va el tema del pacto histórico? Cuéntanos un poco. Bueno, estamos ahí en un limbo. Yo hago parte de la Colombia Humana y la Colombia Humana evidentemente es fundadora del pacto histórico. Sabemos que
que en el país pues han habido unos temas ahí muy políticos que implican a quienes sí, a quienes no. Hay partidos de derecha que se crean y a los 2 días ya tienen personería jurídica. La Colombia Humana duró 8 años en que les dieran la personería jurídica, incluso es el partido del presidente y no le daban la personería jurídica. Y en este momento está la opción política de conformar el pacto histórico, que es donde los partidos políticos deciden renunciar a sus personerías jurídicas para juntarse en un solo movimiento de participación. Entonces el Polo Democrático va a renunciar a su personería jurídica, la UP, que además es una personería histórica que se le dan luego el reconocimiento del genocidio que pasó allí con la UP, el PC, el Partido Comunista, que es un partido que tiene una personería de más de 100 años en el país, van a renunciar a sus personerías por irse al partido único, y también la posibilidad de que Progresista se una, que Colombia Humana se una, pero el Consejo Nacional Electoral dice listo, le vamos a dar la personería al pacto, pero ahí no entra Colombia Humana, pero ahí no entra Progresistas, que porque en las asambleas nacionales hubo algunas irregularidades dentro de las asambleas, pero realmente sentimos, y todo el mundo lo entiende, que es más un tema de la interpretación de lo que está puesto en los estatutos, y es que Colombia Humana tenemos más de 105.000 afiliados dentro de nuestro partido. Entonces, cuando hacemos la Asamblea Nacional, se eligen unas formas de delegados. Entonces, un delegado representaba a 12 o 15 personas que asistían a la asamblea, porque hacer una asamblea con 50.000 personas, pues es imposible lograrla realizar. Entonces, hicieron unos ejercicios municipales de delegaciones y fueron los delegados a una asamblea nacional, que fueron más de 2.500 delegados a una asamblea nacional. Y lo que dicen nuestros estatutos es: en la Asamblea Nacional deben participar delegados y o militantes. Y como quedó escrito el texto, dice delegados y militantes, que es imposible cumplir. Entonces, por ese y o, que luego en los otros artículos se dice como el proceso de cuando son delegados y militantes, pues el CNE dice: no, ustedes no realizaron la asamblea con 50.000 personas, sino solamente con 3.000, entonces hay que... Entonces, eso es un poco, pero sabemos que es más una mirada más política y de interpretación de los estatutos, en donde pues están mirando particularidades como eso, si se dice y o no, para poder negar. Entonces, en este proceso eleccionario en el que estamos, es las elecciones a Cámara, Senado y Presidencia, que es en las 3 lugares en los que se está haciendo, y estamos en un limbo, la Colombia Humana, de saber si nos vamos a lanzar solos o solas, o si nos vamos a lanzar al pacto, pero lanzarnos solos y solas pues no nos fortalece ni fortalece el ejercicio del pacto, porque esto es una construcción colectiva. Entonces habrá que tomar decisiones. Yo soy precandidata en este momento para la Cámara, pero yo no podría lanzarme por el pacto histórico porque mi personería es Colombia Humana, es decir, estaría en doble militancia. Entonces estamos ahí como en un tema donde nos están haciendo como jaque de participación política, y pues están los abogados ahí mirando herramientas para defenderse, pero hasta el día de hoy la Colombia Humana no estaría en el pacto y no podríamos participar en las elecciones ni en las consultas interpartidistas, porque las consultas son interpartidistas o internas, y en este momento interno es lo que aprobó la registraduría, pero del pacto, o sea, no podríamos lanzarnos. Entonces estamos como que sí, como que no, pero bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Estamos súper acostumbrados de que hayan medidas de jueces que le impidan tener esta participación política al partido, entonces pues bueno. ¿Se podría considerarlo como persecución política? Yo creo que sí, en estos temas uno habla como de presunta persecución, yo creería que sí, y pues lo van a alegar en el tema de que fue la misma Colombia Humana la que faltó a sus propios estatutos, pero pues sabemos que es un tema más de interpretación que de otra cosa. Ok, ¿te lanzas entonces a la Cámara? Estoy como precandidata de una propuesta colectiva, entonces estamos allí con los otros precandidatos mirando, resolviendo cómo hacemos, cómo logramos estar, a quién vamos a apoyar dentro de las precandidaturas, pero hasta el momento de hoy sí. Ok, y entonces ¿quién quedaría acá en Suba? En dado caso si yo salgo y logro ser representante a la Cámara, entraría Sebas Jerez del Polo Democrático, también una muy buena persona, un muy buen militante, activista, líder, gestor de la localidad. Ok, perfecto. Bueno, esperemos entonces qué pasa con todo este proceso de la Colombia Humana y el pacto, porque pues sí es importante, digamos, tener claro, digamos, cómo va a ser la línea, incluso para el tema del candidato a la presidencia, ¿cierto? Claro, todo esto está en un tema ahí que tienen ellos esta semana para resolver, porque ya la siguiente hay que inscribir las listas a las preconsultas. Exactamente, están sobre el tiempo. Sí. Prácticamente. Bueno, Ilesa, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista a Expresión TV, y pues nada, te esperamos nuevamente en una próxima
próxima emisión y pues en más eventos y actividades que estén realizando acá en la localidad de Sur. No, Alexandra, su merced, muchísimas gracias por tenerme presente, por hacer parte de estos ejercicios, por permitirnos conocernos también con las personas que los ven y les siguen. Y pues siempre pues agradecida además porque pues Alexandra, tremenda mujer, acá también liderando un proceso que estaba roto y está logrando ahí cómo volvemos a que la mesa local de comunicaciones vuelva a funcionar colectivamente, porque es más fácil cuando todo funciona y no cuando todo está roto, pero volver a juntar esos pedacitos, sabemos que es un esfuerzo increíble y su merced le está haciendo también pues muy bien desde sus lugares de representación, entonces también felicitarla por esa labor que está haciendo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Chao, adiós. Estén bien.